la otra. Bueno, nuestros objetivos son conocer cómo se define el proceso de filtración y manejar los factores que afectan al proceso de filtración. Ok. La introducción. Ok. Les pasé la diapositiva, ¿la pueden ver? Sí, profe. Ahora vamos a la 3. Ok. Que es la parte de la introducción. Sí. Ok. ¿Pueden verla? No, profe, todavía no. Siempre, ¿en cuál está? En el objetivo. Se quedó estática, entonces. Vamos a ver. Llevo queso, llevo crema, llevo cuajada y llevo tortilla. Un momento, entonces. Bueno. ¿Y ahora? No, profe, todavía siguen los objetivos. Ok. Vamos a ver qué pasa. ¿Pueden verla? Sí, profe. Ok. Y... Ahora sí. Ok. Continuamos entonces. Bueno, en la introducción tenemos que la filtración consiste en la separación de los sólidos de una suspensión mediante un medio poroso que los retiene y que permite el paso del líquido. En general, los poros del medio filtrante son mayores que las partículas sólidas a separar, precisándose de un depósito inicial de la misma para que el filtro opere de manera eficaz. La otra diapositiva. Bueno, ahí tenemos cómo se hace el proceso de filtración, cuál es el vasito, el embudo que se hace, lo de arriba es el papel de filtro y abajo lo que lo sostiene es el embudo. La siguiente. Bueno, para lo de la definición, es la operación unitaria para separar partículas sólidas o insolubles contenidas en fluidos, líquidos o gases mediante el paso del fluido a través de una superficie de tamaño. Ahí está la especificado y la siguiente. Bueno, mediante este método las partículas quedan atrapadas en los poros del filtro, al ser esto de menor tamaño, mientras que permite el paso del líquido. Los filtros pueden estar hechos de multitud de materiales porosos o membranas, como pueden ser materiales de células, celulosa, papel, tejido, material granular, tamices metálico o de plástico, como los coladores, embudos, butcher, etcétera. Bueno, en los factores que afectan tenemos la presión, que es la fuerza impulsadora, y la resistencia a la colmatación, que estima la duración de un filtro. Para esto también está el exponente de la formulación.
los principios activos, las proteínas y los conservantes, extraíbles de la membrana, impurezas de fabricación y calidad del filtro. Ok, entonces, en pocas palabras, ¿qué me pueden decir de la filtración? ¿Cuál es su importancia? Bueno, yo considero que la filtración su principal función es la separación de los sólidos, como dice, de los líquidos, mediante el medio de los procesos. Eh, Permite el pasaje de los líquidos. Ok, dentro de los componentes de la filtración, ¿verdad? Ustedes me mencionan acá lo que es el papel filtro, el embudo, el beaker. Esto que está por acá, chicos, que sostiene a lo que es el embudo, se le llama soporte universal con su base, ¿verdad? Y a esto se le llama pinza, de tal manera que todo el equipo, ¿verdad? Para un proceso de filtración. También a este proceso de filtración se le conoce como una de las operaciones unitarias, ¿verdad? Y muy importante, como decían ustedes, que nos sirve para separar las partículas sólidas que son insolubles, ¿verdad? Y estas que están contenidas en los líquidos o gases. Esto también sabemos que para que haya un proceso de filtración tienen que haber, pues, de hecho, dos componentes, ¿no? Porque si usted tiene una sola fase y es líquido totalmente, entonces quiere decir de que si va a filtrar a lo mejor y solo lo haga pasar por cuestiones de sentirse seguro de que no hay partículas o precipitados. Sin embargo, hay soluciones que inmediatamente les dan a ustedes un precipitado. Si van a hacer reaccionar, por ejemplo, el ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, van a tener sal, cloruro de sodio como un precipitado, una formación de una sal inmediata. Y para eso ustedes tienen que utilizar, pues de hecho, esta operación unitaria filtro para poder separar el sólido que se forma, que es el cloruro de sodio, del líquido. Y esto solo lo pueden hacer mediante este proceso. Hablaban ahí. Profesor, Dígame. eso del papel del filtrado, yo pensé que era solo para lo que se utilizan las personas que filtran el café. Ah, no. ¿Verdad? Lo que es el filtro se utiliza para cualquier mezcla que haya y que se requiera de limpiar impurezas, por así decirlo, Ah, o separar un sólido de un líquido. sí, está bien. Y acá, pues, importante que los filtros pueden estar hechos de varios tipos de material. Estos materiales, pues, con esta propiedad, ¿verdad?, de porosidad y dentro de los cuales se encuentra la celulosa, es decir, del papel, ¿verdad?, tejidos, materiales, tamices, es decir, hay diferentes tipos de materiales por los cuales pueden estar elaborados estos filtros y que son muy importantes. Nosotros, por ejemplo, en el hogar utilizamos un tipo de filtro, el que le llamamos eh, colador o pascón o qué sé yo, que hacemos una separación, aunque no es bien efectiva. ¿Por qué? Porque de hecho tiene orificios y pasa buena cantidad de impurezas, por así decirlo. Sin embargo, sabemos que para estos efectos de la parte química y en muestras y sin número de trabajos de laboratorio, pues requieren de un material más fino que permita disminuir el margen de error totalmente. Bien, como les decía, muchachas, a cada una de ustedes súbame la presentación. Por ejemplo, ahorita, ¿quién la subió de las dos? Yo, profesor. Ok, La entonces, Dayan falta que la suba. entonces la otra integrante, súbala también para que me aparezca como trabajo entregado, oigan. Ok, Ok. entonces voy a quitar esta presentación y voy a continuar otra, ¿oyeron? Y algo importante, el resto del grupo puede hacer crítica o hacer algún comentario sobre la presentación de cada uno de sus compañeros. No es cuestión de que solamente voy a presentar los 5 minutos que me corresponden y luego me voy a salir.
estamos en una clase donde hay diferentes temas y hay que alimentarnos de esta temática de la filtración. ¿Oyeron? Ok. Entonces vamos a presentar ahora al grupo de Susan. Susan, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ok, vamos con usted. Vamos a buscar su presentación. Lester y Susan, ¿está Lester conectado? Sí, profesor, aquí estoy. Ok. ¿Pueden ver su diapositiva? Sí. Ok. Sí, profesor. Ok. Entonces vamos a iniciar con su exposición. Pueden iniciar pues a partir de ahorita. Buenos días, pues nosotros nos tocó sobre el tema de materiales que manejan con filtro. Okay. La filtración. La filtración es una operación farmacéutica que se utiliza para separar partículas sólidas en suspensión de un líquido o un gas por efecto de la gravedad, vacío o una presión ejercida. Y la que sigue, profesor. Bueno, la clasificación de la filtración. Según el tamaño de partículas a filtrar, tenemos lo que son filtración de clarificante. Es la que permite obtener disoluciones transparentes y cristalinas. La microfiltración. Con este método se separan las partículas sólidas de tamaño pequeño que oscila entre 10 y 0.1 micrómetro. Ultrafiltración. Este método se utiliza para separar macromoléculas y partículas coloidales de moléculas orgánicas disueltas de bajo peso. La ósmosis inversa es el proceso por el cual y a través de una membrana semipermeable que separan dos líquidos con diferente presión osmótica y se produce al paso del disolvente, o sea, en agua. La filtración interlizante es un proceso que se aplica para obtener productos estériles y los componentes son termolábiles según el tamaño de las partículas al filtrar. Bueno, según el mecanismo de retención de las partículas, tenemos lo que son filtración por tamización y cribado. Se trata de un proceso mecánico por el cual las partículas sólidas, cuyo tamaño es mayor que el diámetro. La filtración por absorción, tenemos lo que es un proceso físico mediante el cual las partículas sólidas de menor tamaño que el poro quedan retenidas en el canalículos de los poros o paredes interiores. En la filtración a través de la torta, los materiales que se depositan en los filtros pueden acumularse en esta forma de una capa o torta que irán aumentando de tamaño. La siguiente. Materiales filtrantes sueltos. En estos podemos encontrar los filtros de algodón y de lana de vidrio, los filtros de celulosa, los filtros de membrana, los filtros de nylon, los filtros de polipropileno, los filtros de teflón y los filtros de polisulfona. Ahora voy a hablarles de cada uno de ellos. Los filtros de algodón y de lana de vidrio. Estos filtros tienen la capacidad de retener partículas grandes, aunque estos se hinchan y se deforman. Filtros de celulosa están compuestos por células de porosidad y de espesor variable y sirven para filtrar líquidos oleosos como los aceites. Filtros de membrana. Estos están constituidos por polímeros
Estos están constituidos filtros de nylon, se los utiliza para la esterilización y la filtración en general. Filtros de polipireno están constituidos por rejillas de polipireno cuyas fibras forman una malla y se utilizan como prefiltro. Filtros de teflón se utilizan para la filtración de gases o de aire. Filtros de polisulfona. Estos sirven para filtrar esterilizantes de muestras biológicas en medios acuosos y cultivos celulares. Siguiente diapositiva. Materiales filtrantes porosos. En estos podemos encontrar los filtros de cerámica, los filtros de vidrio triturado o poroso y la bujía filtrante. En los filtros de cerámica, estos filtros son tan finos que permiten retener microorganismos y por lo tanto efectuar una filtración esterilizante. Filtros de vidrio vitrado o poroso. Son filtros relativamente gruesos, resistentes al calor y sirven para la filtración clarificante y microfiltración. Bujías filtrantes. Estas son rígidas y están constituidas por diversos materiales como el caolín y porcelana y se utilizan en la filtración de clarificantes y esterilizantes. Ya. Ok. ¿Qué aprendizaje obtuvieron de esta exposición, chicos? ¿Cómo ustedes, cuál es la importancia de estos tipos de filtros? Yo siento que cada filtro tiene una importancia dependiendo del proceso que se vaya a utilizar, dependiendo de qué materiales van a necesitar ser filtrados, porque para cada uno tiene una distinta finalidad, porque algunos pueden filtrar solamente agua, otros pueden tener un filtrado optimizado de que esterilizan la solución y otros también pueden filtrar sustancias oleosas como el aceite. Ok. Y con respecto a la parte que le correspondía a Lester en relación a los tipos de filtración, ¿qué nos puede decir al respecto? En pocas palabras, donde dice, ¿verdad?, que según el tamaño de las partículas a filtrar, estas tienen una gama de clasificaciones. Bueno, espérese, profesor, estoy pensando. Sí, tranquilo. Usted me definía cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, hacía énfasis. En base a las definiciones, usted pudiera como expresar una idea de la importancia que tiene, por ejemplo, estos tipos de filtraciones. Bueno, estas filtraciones, pues, profesor, son características y procesos, por así decirlo, superficiales, que se manejan a través de los filtros, retienen todas las partículas en suspensiones. ¿Qué más le puedo decir? Okay. Por ejemplo, si hablamos de una filtración clarificante, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Qué nos comentaba? Es que es la que permite la disoluciones de cristalina y transparente. Bien, ahí su nombre lo indica, ¿verdad? Sí. Clarificante. Y también, y cuando se habla de una osmosis inversa, ¿a qué hacía referencia? Es la cual o sea, es una membrana semipermeable que separa los líquidos en presión osmótica y es la que produce al paso del disolvente con el agua. Ok, y este proceso, chicos, de osmosis o esta definición que nos da es bien parecido a lo que hace la célula, ¿verdad?
porque la célula tiene una membrana que permite, ¿verdad? Precisamente entradas y salidas de alguna sustancia. Lo que no permite es porque está siendo así como filtrado, por así decirlo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Lo que son los tipos de filtración, de acuerdo, decía Susan, a la materia prima o proceso que se esté llevando a cabo o de interés en el momento. Bien, listos, vamos a continuar con otro equipo. Vamos a trabajar ahora con Kaylin y Olga. ¿Están por ahí? Sí, profe, ya estamos. Ok. ¿Ya pueden verla? Sí, sí. Ok. Ustedes me dicen. Buenos días. A nosotros nos tocó exponer sobre medios filtrantes. Ok, primero tenemos que conocer qué son los medios filtrantes. Es un método de separación de sólidos suspendido en líquido, haciendo pasar la mezcla a través de una superficie porosa denominada filtro. Mediante este método, las partículas sólidas quedan atrapadas en los poros del filtro y estos permiten el paso del líquido. La filtración se considera como una operación unitaria y también se les puede llamar a los filtros tamiz, criba y sedazo. Ok. Medio filtrante. No, pásalo, profe, la otra. La primera. Esta es la primera. Medio filtrante. Puede verla, ¿verdad? Sí, sí. Medio filtrante. La superficie sobre la cual se depositan los sólidos en un filtro se le llama medio filtrante. Es responsable de la colección de sólidos y en otros casos no es más que el soporte de la torta. También debe retener los sólidos sin taparse en las partículas al inicio de la filtración. En el proceso de clarificación, donde no se forma una torta de tamaño apreciable, el medio filtrante es el principal factor para conseguir la claridad y su elección se limita al tipo de material, al que se le deben eliminar las partículas mayores al tamaño deseado. Los medios filtrantes están disponibles en diferentes materiales y formas, como materiales tejidos como fieltro o telas de lana, algodón, seda, vidrio, metal o fibra sintética, rayón, nylon, etc. Siguiente. Aquí tenemos un filtro de algodón. Dice que el algodón es el más común y se utiliza ampliamente como medio primario. Sirve de soporte para el papel o fieltro en plato o estructuras de litro, así como para la fabricación de bolsas para la filtración gruesa. El nylon es mejor para uso farmacéutico porque no le afecta el moho, los hongos o bacterias. Proporciona una superficie extremadamente lisa para una buena descarga de la torta y presenta propiedades insignificantes de absorción. El teflón es mejor para la filtración de muchos líquidos porque es químicamente inerte. Además, proporciona suficiente fuerza y soporta temperatura elevada. Tejido de alambre, particularmente de acero inoxidable porque es durable, resistente durable, resistente a taparse y es fácil de limpiar.
Los medios filtrantes de metal proporcionan buena superficie para la filtración de la torta y usualmente se utilizan como ayuda de filtro, como soporte de producto para su desecho. El tamiz de alambre es la eh, La otra. los filtros de llama de alambre también se pueden instalar en línea de llanado de un equipo de acontecimiento. Su función en este punto no es clarificación, sino la seguridad contra la presencia de grandes partículas extrañas. Cómo se va formando la torta sobre el medio filtrante, la evaluación del fluido disminuye con el tiempo. La siguiente. La evaluación de los medios filtrantes gruesos están limitadas al tamaño del filtro porque no tendrían una excesiva calidad de presión. La calidad de impureza usualmente es pequeña y una operación continua no disminuye significativamente la capacidad del medio filtrante. Los filtros de cartucho de metal, de malla, tejido o de tipo ribete y de acero inoxidable porosos pueden sustituir las telas en muchas aplicaciones farmacéuticas. Ok, ¿y qué nos pueden decir o qué me pueden decir en pocas palabras sobre su tema? Los filtros más conocidos son telas, redes plásticas o metálicas, como podíamos ver ahí los filtros de algodón, filtros de teflón y también los filtros de acero inoxidable. Y estos pues son muy importantes porque permiten la separación de sólidos y que son en la industria, en industrias grandes, pero también como en la vida cotidiana, porque por ejemplo con los filtros como para colar el café o cosas así, entonces creo que son importantes por eso. Claro que sí. Sí, solo eso. Ok, yo solo estas 3 presentaciones tenía. No sé si hay otro estudiante conectado y que ya me envió su presentación. Me diga. Ya le envié. Ya. Ok, entonces me va a dar uno o 2 minutos para descargarla desde la plataforma y poderla presentar hoy. ¿Ya? Vale. Mario, ¿verdad? Sí. Ok. Acabo de subir hace como 15 minutos. Sí, ya estoy ya buscándola. Me dice Mario si puede observar su presentación.
Sí, la veo. Ok. Podemos iniciar, Mario. Vale, el tema que me tocó a mí exponer es de velocidad de filtraje y voy a tratar de relacionar el tema con la molienda en sí. Y voy a utilizar también de ejemplo la molienda del café y su proceso de filtraje. Bueno, en aspectos generales, se entiende que la molienda consiste en la transformación de un material de consistencia mayor a una de consistencia más fina y, y en estado sólido, obviamente. Las características de una molienda, pues, consiste en que es una partícula muy fina y que se utiliza también como materia prima y que pues deriva pues para la elaboración de distintos materiales. El filtraje consiste en la separación de partículas pequeñas, una mezcla entre compuestos que pueden estar, que componen una solución y que se quiere separar las partículas sólidas de las partículas líquidas para evitar interferencias, por ejemplo, o otro aspecto. La siguiente diapositiva. En los procesos de filtraje se conoce que se tienen que separar partículas por medio de un medio filtrante. Este medio filtrante puede tener distintas capacidades, dependiendo de cómo sea el material con el que se elabora y cómo y cuánto puede retener, porque se conoce que los filtros son de varios tipos, pero en específico, hablando del café, se utilizan compresas. Las compresas son una especie de filtro y arriba se acumulan los residuos sólidos del café, formando lo que se le llama tortas. Estas tortas filtrantes van formando una capa de sólidos, de residuos, y pues esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva de cómo afecta la torta al momento de filtrar y cómo el café depende mucho en su fabricación, en su calidad, de cómo se filtra, con qué velocidad se filtra. Ahora, el filtraje puede llevarse a cabo por, yo dije que por filtros, pero hay ocasiones en las que por reacciones químicas que se llevan entre dos compuestos den a cabo precipitados y soluciones. Los dos mezclados y haya que separarlos. En otros casos se tiene que diluir el sólido en partículas finas para extraer sus sustratos. Y bueno, una cantidad de mecanismos que se utilizan para ya sea la molienda, el filtraje y todo depende del producto que se quiere elaborar. La siguiente diapositiva. Y ahí tengo dos fórmulas que derivan de cómo se puede, cuál es la velocidad de filtraje dependiendo del material. Se parte del principio de que si en un filtraje se utiliza la gravedad, la cual sería, viene siendo F, y R viene siendo la resistencia que tiene el medio filtrante, en correlación también con los productos que quedan encima de ese filtraje. Si es que utilizo una filtros de torta, como se les llama, que forman una capa de residuos sobre el filtro, y eso también puede afectar a la velocidad del filtraje. ¿Cómo? Existen dos tipos de residuos. Uno que puede ser de tamaño no tan homogéneo, sino heterogéneo, partículas tanto medianas como otras partículas muy finas. Esto corresponde a que en todos los casos las partículas más finas vayan al fondo del filtro, estén más cerca del filtro, y las partículas más gruesas vayan a la superficie.
Cuando esto ocurre puede haber una variación en cuanto a cómo va el flujo de agua entre las partículas. Entre las partículas más finas se puede estancar el agua, ocasionando de que vaya más lento todavía el proceso de filtraje. En el caso del café, muchas veces si va muy lento el filtraje, en la primera imagen se puede ver que se utiliza un filtro de papel. Este tipo de elaboración del café, porque hay muchos, se le llama café por filtrado, o sí, café por filtrado. En la siguiente imagen es la elaboración del café expreso. En la primera imagen se puede ver de que se usa el papel y se tiene que utilizar un proceso de goteo. O sea que el café va goteando en la taza y no por un flujo rápido, sino que si se utilizara un flujo muy rápido de agua, lo que va a pasar es que los sustratos no se van a extraer. Se van a extraer, pues, pocos sustratos se extraen. Y si es muy lento, podría incluso enfriar la mezcla. Y quien quiere un café frío, pues muy rara vez. Ok. En la otra imagen se puede ver una ecuación más complicada que tiene que ver, no, en la misma diapositiva, en la anterior, en la que está, no, adelante, en la que está, Ok. Ahí. ahí. Se puede ver una tipo cuchara y una compresa que la aplasta. Esa es la elaboración para el expreso. Lo que pasa es que se muele el grano en el momento y se muele tan finamente y parejo, homogéneo, bueno, diría que casi homogéneo. Pero lo diferente al café filtrado es que esta cuchara, ahorita se me fue el nombre, va para una máquina la cual se coloca y se le aplica presión con agua caliente. Ahí hay dos variables más. Ahora, de que tenemos una compresa de una torta llamada torta incomprensible, ya que sus productos, pues, el material fino, que vendría siendo ya el material a filtrar, es tan fino, pero tan fino que el agua no podría pasar por gradiente de la gravedad. No es igual que con el con el café filtrado, sino que aquí se tiene que aplicar presión. Y esto, pues, se ve el cambio porque cuando se obtienen los sustratos del café por medio de ese proceso, se nota que el producto, el sustrato, es más espeso, es más amargo, es más ácido, y también corresponde a la cantidad de café que tiene esa compresa. Esta ecuación corresponde a la presión y a unas variables de PC, MC, ahorita se me fue. En la siguiente diapositiva. Ya la pasé. ¿Puede ver? Mejor la siguiente. Esas son otras ecuaciones, sí. Esas son otras ecuaciones para el proceso de filtraje. Okay. Ahora, velocidad de filtraje. Hay varias variables en cuanto al filtraje del café. Y es que tanta variedad que existen de café, el latte, el cappuccino, el expreso y el café filtrado, pues puede variar con respecto a cómo se elabora cada uno. Y hay que tener en cuenta también al momento de elaborar todo café, es el grano, cómo está molido el grano. Si está muy fino, sería bueno de que se tenga en cuenta de que el momento de elaborar café filtrado puede ir muy lento, ya que entre partículas que hay de las partículas, porque como son partículas finas tienden a unirse y evitan el paso del agua. En el caso de, también hay que tener en cuenta la temperatura, porque
en base a la temperatura se extraen los sustratos del café a partir del café. Bien, los procesos de molienda también tienen que ver porque, como ya expliqué, si se tienen partículas gruesas y otras muy finas, puede ocasionar variaciones en la velocidad de filtraje. También de que si se tiene una compresa bastante homogénea, pues se puede esperar una velocidad constante en ella. Y aquí es de lo que estaba hablando, que el expreso se le aplica presión, ya que como una compresa homogénea de partículas muy pero muy finas, y sobre todo se comprime antes de colocar en la máquina. Se puede ver la consistencia, que se espesa y el sabor es más ácido, amargo, ya que logra explotar mayormente el grano. Y en el filtrado se puede ver ahí que utiliza un papel y se le va aplicando agua arriba. Y eso tiene que ir a cierta velocidad porque para lograr extraer el sustrato correctamente, y otra para que no se enfríe el café. También tiene que ver el filtro, porque si utilizamos un tamiz normal de plástico, como comúnmente se usa, pues se van a alojar partículas sumamente finas en el fondo de la taza. Y puede haber una interferencia en el sabor, como sabores amargos, como es muy ácido, un día te queda más amargo, otro día te queda más diferente. Ok. Y bueno, una pregunta. Todo este proceso, cómo lo aplicaría en su carrera profesional? ¿Cómo lo Pues enfocaría? varía, pues existen diferentes ¿cómo decirlo? Ingredientes que tienen que ver ah, para, para elaborar. Yo, por ejemplo, en la elaboración del alcohol en gel, tuvimos que utilizar tamices para poder granular un poco más el carbopol, ya que si utilizábamos todo el carbopol se volvía una solución bastante heterogénea. Entonces, para evitar eso, tuvimos que utilizar tamices en cuanto a regular la cantidad de carbopol que aplicábamos. También que en otros casos, cuando queramos tal vez analizar los compuestos, como ya vimos en química analítica, compuestos que puede tener una muestra, porque en muchos casos puede reaccionar ciertos reactivos con la muestra y formar una solución y un precipitado. Cuando yo quiera realizar esa separación, puedo yo utilizar coladores o utilizar una centrífuga para que en el caso de la centrífuga, para que el precipitado pueda adherirse alrededor del tubo de ensayo y poder, pues, facilitarme eh, sacar la solución del tubo de ensayo y solo tener el precipitado en el tubo de ensayo. Ok, excelente, Mario. Felicitaciones a todos los que han hecho sus exposiciones. Muy bonitas sus presentaciones y además pues se ve el dominio que tienen sobre su tema tratado. Hay otros estudiantes que me mandaron sus presentaciones. Sí, profe. Ok, Cassandra, ¿verdad? No, Marileisi, Marilei, ok. Voy a igual, con Yasuara. me voy a esperar un minuto para irme a la plataforma y poder descargar primero para poder presentar hoy.
Está la de... Tengo por acá... Diana. Ya expuso Diana. Diana Stephanie. Sí, profesor, ya con Belén fuimos los primeros. Ok. Entonces, me falta acá Yasuara Pereira. Tengo la de Joshua, la de Marileisi. Ok, entonces Marileisi. Y está la de Yasuara pendiente también, ¿verdad? Sí, voy Vamos con juntas, Marilei. profe. Sí. Ok, voy a descargarlas también ahorita. Ok, entonces Yasuara y Marileisi. Ahorita voy a activar su presentación para que puedan exponerla. Me dicen si la pueden ver cuando yo la active en un momento. ¿Pueden verla? Marileisi. Sí. Ok, Sí. pueden iniciar. Bueno, primeramente, buenos días, profesor. Nos tocó sobre el tema de mecanismo de filtración y tamizado y atrapamiento de mecanismo. Este grupo está integrado sobre Yasora Maciel, Pereira Gaitán y mi persona Marilise Raquel Zamora Cisnero. Como objetivo general, tenemos definir los conceptos de mecanismo de filtración tamizado y dar a conocer el mecanismo de fuerza de atracción y atrapamiento en el siguiente contenido. En objetivo específico, explicar los tipos de filtración tamizado y especificar cada una de las funciones de estos subtemas de mecanismo de atracción y atrapamiento. La siguiente. Okay. ¿Qué es filtración? Se conoce como filtración a una técnica para separar sólido en suspensiones dentro de un fluido, ya sea líquido o gas, empleando para ello un medio filtrante, un sólido poroso que pasa a denominarse tamiz o filtro o criba. Este filtro retiene los sólidos de mayor tamaño y permite el paso del fluido junto con las partículas de tamaño inferior. El proceso de la filtración es muy semejante al del tamizado, excepto que este último se da entre materiales sólidos de distinto grosor o tamaño. La filtración forma parte de los métodos de separación de mezclas más utilizados en la vida cotidiana del ser humano y en sus diversas industrias, por lo que existen también distintos artefactos capaces de llevarlo a cabo con variedad de rango. Tamizado. ¿Qué es tamizado?
El tamizado o cribado es un método simple que permite separar partículas de diferentes tamaños al pasarlas a través de un tamiz, un filtro con malla de alambre o colador fino. Durante este proceso, las partículas pequeñas pasan por los orificios del colador y las de mayor tamaño quedan retenidas. Opera de manera semejante al filtrado, pero entre sustancias sólidas de distintos tamaños, como grava, arena, sal, palomitas de maíz o arroz y piedritas. Se emplea para ello una red o tamiz, como habíamos hablado anteriormente, cuyos agujeros permiten el paso de los fragmentos de menor tamaño y retienen los más grandes, dependiendo del material. Puede emplearse como primer paso en la obtención de sustancias puras o como paso definitivo. Conceptos importantes. El tamizado es un método físico para separar mezclas, en el cual se separan dos sólidos formados por partículas de tamaño diferente. Ahí se puede observar la imagen. Tamiz, la siguiente. Tamiz de tejido. Es una serie de hilos colocados a lo ancho y tejidos sobre esto en sentido vertical. Puede tener muchas formas geométricas, como formas rectangulares, cuadradas y circulares. Esta puede ser de acero o de bronce. Filtración. Proceso de separación de sólidos en suspensiones en un líquido mediante un medio poroso que retiene los sólidos y permite el pasaje del líquido. Se emplea como medio de retención de partículas sólidas. Se fundamenta en que uno de los componentes de la mezcla no es soluble con el otro. Tipos de filtración tamizado. En la primera es filtración de un filtro cónico. Voy a explicar un poquito sobre ello. Se utiliza cuando lo que nos interese conservar es la disolución y no nos importa el tiempo que dure el proceso de filtración. Para llevar a cabo este tipo de filtración se constituye un cono de papel de filtro que se ajusta en un embudo de cristal. El embudo se sitúa en un triángulo de filtraciones para mantenerlo encima del recipiente destinado a recoger el filtrado. Y entonces se vierte la mezcla en el dispositivo, de forma que las partículas sólidas son retenidas por el papel de filtro y el cual deja pasar la disolución. Filtración con un filtro de pliegues. Esta se encarga de emplear cuando interesa que la filtración sea especialmente rápida y el filtro se pliega de forma que presente la mayor superficie posible. Filtración con lana de vidrio. Se emplea cuando nos interesa la disolución y esta es capaz de atacar el papel de filtro. El dispositivo utilizado es similar al utilizado en la filtración con filtro cónico o de pliegues, sustituyentes en el papel de filtro por una pequeña porción de lana de vidrio colocada en el interior del embudo de forma que la disolución tenga que pasar por ella para alcanzar el vástago del embudo. Filtración con Buchner. Se emplea cuando lo que nos interesa recoger es el sólido. Se trata de un sistema de filtración rápido y además permite secar parcialmente el sólido aislado.
Filtración con placa filtrante. Se emplea cuando nos interesa el precipitado y esté la disolución con capaz de atacar el papel de filtro. El dispositivo es similar al Buchner, pero no se emplea papel de filtro al ser la placa de vidrio poroso. La siguiente. El tamizado en seco se aplica a materias que contienen poca humedad natural o que fueran destacadas previamente. El tamizado en húmedo se efectúa con adición de agua al material en tratamiento, con el fin de que el líquido arrastre a través del tamiz en las partículas más finas. El objetivo de la tamización o tamizado es separar las distintas fracciones que componen un sólido granular o pulverulento por el diferente tamaño de sus partículas utilizado para ellos los tamices. En principio se puede considerar como tamiz toda superficie agujerada que la operación pueda efectuarse en necesario que el sólido a tamizar y el tamiz encargado de ello se encuentra en movimiento relativo para con ello dar oportunidad a las partículas del sólido a que coincidan con la abertura del tamiz y que pasen a través de estas las de menor tamaño. La siguiente. Atrapamiento de mecanismo. Las partículas chocan con las microfibras, quedando retenidas, puesto que el tamaño del vacío del poro entre ellas es más pequeño que el tamaño de la partícula a retener. Eso lo podemos ver en la primera imagen. El mecanismo de atrapamiento depende de las condiciones de operación, caída de presión y número de partículas, tensión superficial y condiciones del pH, como es la fuerza absortiva y la fuerza liberadora. Siguiente, por favor. Mecanismo de atrapamiento, impacto directo, que es el tamizado. Mecanismo de atrapamiento, impacto inercial. Una partícula pequeña es atrapada por el medio filtrante debido a su propio momento. Mecanismo de atrapamiento, impacto difusional. Una partícula muy pequeña es atrapada por el medio filtrante debido a su propia difusión. Siguiente, por favor. Mediante un proceso de atracción se consigue retener las partículas. Es un fenómeno químico-físico por el que algunas de las partículas más pequeñas que el tamaño de los poros pueden ser atraídas y atrapadas tanto en la superficie como en la matriz de las microfibras. Algunas de las partículas más pequeñas acaban pasando puesto que la retención total. Un ejemplo de ello tenemos que el agua. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño, que se ven luego que se añade una serie de químicos para convertir los sólidos en copos, llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño, que facilitan el proceso. Después, por la acción de la gravedad, los copos caen a la profundidad del depósito y son separados del resto del agua. Luego pasa por unos procesos de filtración de arena que retienen las partículas que aún pueden quedar para que el agua quede incolora. Okay. ¿Solamente? Sí. ¿Está bien?
¿Qué otro grupo está pendiente? Ya no hay grupos pendientes, todos están listos. Ok. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, los felicito, ¿verdad? Todos por sus exposiciones. Vamos ahora a hacer hay una tarea, ¿verdad? Esta tarea está basada en el nuevo tema. El nuevo tema es sobre lo que es la granulación, otro de los procesos u operaciones, ¿verdad? Unitarias en los procesos farmacéuticos. Hay un documento en el cual pues ese documento lo van a leer y hay una tarea en base al documento. Sin embargo, este documento que está ahorita ya de este tema de granulación, lo van a leer, van a observar un video y en la próxima clase va a estar habilitado un debate en el cual, como ya previamente vamos a analizar la información que hay, cada quien va a aportar y por supuesto que lo convertiremos en un buen debate. Esto sería todo por hoy. Mucho gusto en saludarlos. Voy a editar esto y lo voy a subir a la plataforma para que todos escuchen y ahí miren que está su clase, sus exposiciones. Si no tienen alguna pregunta, cierro acá. ¿Tienen alguna pregunta? Es para ya la tarea. No, la tarea está programada para varios días, pero como el foro en sí va a ser para la próxima clase, donde ustedes de entrada ya traen o tienen que tener su lectura y a la vez indagar más sobre lo que es proceso de granulación. No. Ok, buen día. Buen día, profe.